Tomen asiento, hermanos. Acompáñenme a Gálatas capítulo 6. Ya estamos en la recta final para terminar con esta carta, donde hemos visto que el punto está en la contaminación del evangelio que se hizo en ese tiempo. Vamos a... Entonces en Gálatas, hermanos, ya al final, capítulo 6, terminando de nuevo con el estudio de esta carta donde Pablo como apóstol, pero más que como apóstol, digamos, por ser su responsabilidad obviamente, es su amor por Cristo y por la verdad y su amor por los hermanos, que lo lleva a escribir esta carta, aún con el riesgo de hacerse hasta enemigo de ellos, porque a veces la verdad enfada a la gente, pero porque estos hermanos en esta región habían sido engañados con la sutileza de otro evangelio, hermanos, muy sutil, un evangelio que se parece o que tiene muchos ingredientes del verdadero, pero tiene algunos cambios que son decisivos y fatales. Y como Pablo advierte acerca del anatema que hay sobre cualquiera que cambie el evangelio, y cómo él aún en su llamado, él reconoce que Dios lo apartó para predicar el evangelio, y él lo hace para agradar a Dios. O sea, en la predicación del evangelio, él busca agradar a Dios, no a los hombres, sino es la verdad de Dios, lo que glorifica a Dios. Y él nos da testimonio de su ministerio, de cómo fue el llamado, cómo él a través de los años él creció en el ministerio, y llamémosle así la certificación que tuvo aún de otros apóstoles. Le dieron la diestra en señal de compañerismo para predicar el evangelio. Él lo había recibido directamente de Cristo, porque él no había sido uno de los discípulos de Cristo. Pero aún Pedro, que había sido un discípulo cercano de Cristo, fue contaminado. Y en su conducta mostraba lo contrario al evangelio. Porque en este caso la contaminación del evangelio tuvo que ver con ese énfasis judaizante, que fue el mayor problema que enfrentó la iglesia del Nuevo Testamento, los judaizantes. Hubieron otros problemas también doctrinales, creencias, como el gnosticismo, pero los judaizantes eran el mayor problema. Problema, hermanos, que ha resurgido, Hay grupos judaizantes hoy día muy fuertes, están en las redes, se infiltran en las iglesias y comienzan a resaltar primero los errores del cristianismo gentil, porque es cierto, hay muchos errores en la hermenéutica, hay muchos errores en la práctica de la iglesia, y te comienzan a decir que como ellos hablan hebreo, entonces tú tienes que escucharles a ellos, pero no es así. Y comienzan a introducir tradiciones. ¿Qué son? Me refiero con tradiciones, prácticas que no son bíblicas, y te comienzan también a introducir las prácticas bíblicas del Antiguo Testamento, ignorando que Cristo ya cumplió, y con la muerte de Cristo se inaugura un nuevo pacto, lo cual quiere decir que el antiguo pacto, en muchas de sus ordenanzas, etcétera, quedó pasado. Y aquí a los Gálatas se les decía, por ejemplo, que debían circuncidarse para ser salvos. Y entonces, si uno mira, es una perversión del evangelio, pero muy sutil, porque te están usando la misma escritura para hacerte hacer algo que ya no es necesario para tu salvación. Porque Dios le mandó a Abraham, y está en la Biblia, en Génesis 17, que se circuncide él y toda su casa. Porque estos judaizantes, hermanos, no entienden bien el propósito de la ley, no la entienden bien.
No entienden bien la diferencia entre los pactos, el nuevo pacto y el antiguo pacto, y siguen viviendo en el antiguo pacto. Y aún dentro del antiguo pacto no distinguen entre lo que es las ordenanzas ceremoniales, las civiles, ¿no? Y hacen una mezcla de todo, confunden la ley moral de Dios con la ley ceremonial y con las leyes civiles, y aún las ordenanzas que en este caso que se le dio a Abraham para circuncidar a su descendencia, no distinguen que esa ordenanza fue para sus descendientes según la carne, no fue una ordenanza para los gentiles. Y esto es algo que queda claro en Hechos 15. Cuando el Espíritu Santo, al estar todos congregados los apóstoles, todos llegan a la convicción que es la voluntad de Dios, revelada por el Espíritu de Dios, que a los gentiles no se les mande nada de estas cosas, sino solamente de no cometer idolatría, ni comer sangre, ni practicar fornicación. Entonces, hermanos, qué difícil cuando vienen a una iglesia usando las Escrituras, cambiando el Evangelio. El Evangelio de Dios nos lleva a ver a Cristo como el todo y suficiente Salvador. Somos salvos por solamente la fe o la confianza completa en Cristo, quien es Dios y se hizo hombre. Y su vida justa, una vida de amor y obediencia perfecta a su Padre, que acaba en la cruz. Y en la cruz Él expía, Él paga por nuestros pecados, satisface la ira de Dios contra nosotros, las demandas legales contra nosotros, las paga Cristo. No hay mérito, no hay obra que podamos hacer nosotros para pagar. Cristo ya lo hizo todo. Y confiamos en Cristo. Pero no hay sacramento, ya no hay ordenanza del antiguo pacto, ni de ninguna iglesia o llamada iglesia de ahora contemporánea o llamada del Nuevo Testamento. No es a través de un sacramento que la persona es salva, sino solo por la fe en Cristo, sin las obras de la ley. Y en Él está nuestra confianza y todos los méritos salvíficos y los beneficios salvíficos para nosotros, en la persona y en la obra de Cristo. Entonces, por ejemplo, los Gálatas, Pablo les recuerda, ustedes recibieron el Espíritu Santo por cumplir las obras de la ley o por el oír con fe. Y si has recibido el Espíritu Santo por el oír con fe, por creer en Cristo, entonces camina en el Espíritu. Y las evidencias de estar en el Evangelio, las evidencias de creer en Cristo, se van a ver en la vida de una persona. Cuando uno cae en el legalismo judaizante, puesto que uno pierde confianza en Cristo para comenzar a obtener confianza en lo que yo puedo lograr por medio de la ley, mi carne también se va a manifestar. Y la carne de uno, hermanos, es pecaminosa. O sea, no hay opción, o andamos en Cristo y en el Espíritu que Él nos ha dado, o en la carne. Entonces, hermanos, aquí ya a partir del verso 7, ya hasta el final del verso 18 está la exhortación de Pablo a permanecer en el Evangelio de Cristo y en los logros que Cristo ha logrado para nosotros, que son nuestros por medio de la fe, la confianza en Él, no por nuestras obras. Lo cual no quiere decir que las obras no tienen valor, las obras son resultado de la fe. Somos salvos por fe, sin obras, pero somos salvos con una fe que produce obras, que produce amor, que produce consagración, que produce santidad. Es decir, la salvación es por fe, sin las obras de la ley, pero la fe verdadera tiene obras, no para ganar méritos, sino como demostración que es una fe genuina, que es lo que Santiago afirma en su carta cuando él dice que la fe
sin obras es muerta en sí misma. Verso 7 al 9 dice así en Gálatas 6, en esta exhortación final a permanecer en el Evangelio, a andar en el Espíritu, a no dejarse uno engañar por otro evangelio aunque parezca bíblico, pero un evangelio que te hace confiar en tu carne y no en Cristo, dice en el verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Hermanos, la exhortación final de Pablo comienza con un llamado al despertar de la conciencia a nosotros, dándonos con claridad la mención de que nuestro vivir, nuestra manera de vivir, tiene consecuencias. La vida, el creer en Cristo, andar en el Espíritu, no satisfacer los deseos de la carne y por el Espíritu crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos y gozarnos en Cristo y que Cristo sea nuestra vida, nuestra plenitud, nuestro todo, tiene consecuencias, tanto una cosa como la otra. Y en el verso 7 se nos exhorta y comienza diciendo Pablo, no os engañéis, no te engañes a ti mismo, no te engañes, no nos engañemos. Y dice, Dios no puede ser burlado. Hermanos, en la vida no existe esa vanidad que se anda hablando por ahí por todos lados. Es común en esta cultura que la gente dice del karma, ni entienden qué es, pero todo el mundo repite como loro. Que el karma dice, si tú haces bien, va a resultar algo bien, y si haces algo mal, eso de por sí resulta en algo malo. El karma, dice. ¿No? Entonces de pronto alguien comete una maldad y camina un poco y lo atropella un carro y dice, ¡oh! El karma, dicen, ni saben qué es. Fíjense que no hay tal cosa como que las cosas pasan y tienen una consecuencia porque sí. Acá dice no se engañen y no dice no se engañen porque existe el karma. O mejor dicho, el naturalismo que esa idea representa, que las cosas pasan porque sí, ¿no? Y uno atrae el bien o el mal. No, acá dice Dios no puede ser burlado. Es decir, Pablo no atribuye las consecuencias al karma, a accidentes, sino que Dios está completamente involucrado con tu vida, con mi vida, y Él está mirando atentamente tu vida. Y Él es el que da la recompensa, no es el karma, es Dios al cual tú no puedes engañar. Es decir, también se puede sobreentender que uno puede engañar, entre comillas, a todo el mundo, pero no a Dios. Dios está viendo cómo vivimos, qué sembramos, y es Dios quien da la recompensa. Es Dios quien determina las consecuencias. O sea, dice, no te engañes. No podemos nosotros vivir la fe y pensar, no pasa nada. Dios está plenamente involucrado si eres creyente en tu vida. Es más, Él vive dentro de ti. El Espíritu Santo vive en ti y Él está intercediendo por ti a causa, ¿saben por qué intercede por ti? Con gemidos indecibles, que no se refiere al don de lenguas, esa es una pésima interpretación. Él está intercediendo en ti porque está consciente de todas tus debilidades, todos tus pecados, todas tus flaquezas. Pero la obra de Cristo en la cruz es tan gloriosa, su justicia imputada a nosotros es tan perfecta, que el Espíritu Santo, a pesar de ser imperfectos, viene a morir a vivir en una vasija imperfecta. Pero Él conoce cada aspecto, Él conoce cada pensamiento.
O sea, no solamente el Dios, por ser Dios, el Dios eterno que es eterno, es más grande que el universo, sino encima está dentro de ti. Él conoce cada pensamiento, cada deseo, cada intención, cada acción. Dios está directamente involucrado y en su omnisciencia con cada persona. O sea, el día del juicio, cuando estemos todos delante de Dios, en ese día no va a ser que la gente se va a presentar en Él y ante Dios, ante Cristo para ser juzgado, y Cristo recién ahí se va a enterar cómo vivió esa persona. Dice que los libros serán abiertos, es decir, todo ya está registrado, todo ya es conocido. Y todos callarán delante de Él, no habrá alguien que siquiera se atreva a decir, pero yo... Entonces la exhortación comienza diciéndonos, tu vivir tiene consecuencias. Dios no puede ser burlado. No lo puedes engañar a Dios. ¿Cuántas veces uno escucha, hermanos de creyentes, quejarse en la vida de esto y otro? Y a veces es simplemente pensar, ¿y qué estuvo sembrando usted? ¿A quién queremos engañar? Y entonces estuvimos de pronto sembrando para la carne y queremos vida eterna. No puede ser. No estuvimos sembrando para el Espíritu y queremos gozo, paz, todo lo que es el fruto del Espíritu. ¿Cómo puede ser eso? Entonces Dios no puede ser burlado, hermanos. En otras palabras dice, todo, no dice algunas cosas, dice, miren, esta palabra es fuerte. Todo lo que el hombre sembrare, todo. Y miren que estamos hablando del Evangelio. En Cristo hay perdón. En Cristo uno recibe perdón completo de sus pecados y aún como creyente, el sacrificio de Cristo, la intermediación de Cristo es tal que su justicia sigue siendo imputada en nosotros. Pero acá dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es que a veces, hermanos, parece que como creyentes decimos, somos cristianos, ya estoy con Cristo, entonces no va a haber consecuencias. Acá te está diciendo Dios, todo lo que tú sembrares, eso segarás. Y entonces en el verso 8 dice, el que siembra para su carne. Ahí está el primer caso, porque dice, el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Felicidad. ¿No dice felicidad? Plenitud. ¿Qué segará? Entonces acá te presenta los dos casos. Quiere decir que solo hay dos situaciones. Está el que siembra para la carne, segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, ahora fíjese, no dice solamente segará vida eterna, sino ¿de dónde? ¿De dónde? Del Espíritu. ¿Se dan cuenta? Miren la diferencia. El que siembra para su carne, de la carne, segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu que está en uno, del Espíritu de Dios, segará vida eterna. Hermanos, hoy día, tú y yo, estamos cosechando algo que hemos sembrado años atrás. O sea, tu vida hoy día es un reflejo de lo que has sembrado tiempo atrás, sea para el Espíritu o sea para tu carne. Hoy día lo estás viviendo. Y hoy día también estás sembrando, o sea, hoy estás ya experimentando algo de lo que sembraste en el pasado, pero hoy día también estás sembrando y lo vas a cosechar en el futuro. Ahí es donde viene a veces el engaño. No que Dios nos engañe, el autoengaño, no os engañéis. Porque nosotros nos vemos hoy día y decimos,
a pesar de que no he vivido la vida en el Señor y la gracia de Cristo y todo lo que, a pesar que no lo he vivido como debía, no estoy tan mal. Y ahí es donde viene la tentación para burlarse. Es decir, ese es el que se burla de Dios, el que dice, no hay consecuencias. Eso es ser burlador. Entonces hoy día nos vemos viviendo y decimos, no estamos tan mal. Y yo no me consagré tanto a Dios y no la estoy pasando tan mal. Y nos engañamos porque en vez de comprender la misericordia, la paciencia de Dios, decimos, me puedo burlar. Es decir, puedo vivir como sin consagración, igual estoy feliz. Pero es Dios quien está observando. Y entonces hoy día seguimos viviendo de pronto de la misma manera, pensando que mañana igual voy a estar bien, voy a estar feliz. Porque malinterpretamos muchas veces la gracia, la paciencia de Dios con nosotros. Y es interesante porque de nuevo, en medio de esta contaminación del Evangelio a confiar en Cristo, y lo que implica realmente la fe en Cristo, y los logros, los frutos de ese plan de Cristo en la carne, es muy fácil malinterpretar la salvación en Cristo y buscarla como ocasión para la carne. ¿Quién quiere malas consecuencias? ¿A alguien le gusta? A todos nos gusta, por ejemplo, comer mucho, pero ¿quién quiere un dolor de estómago? A muchos de ustedes les gusta el picante. Y cuando comen parece que comen fuego, ¿eh? Pero a nadie le gusta la gastritis. ¿Verdad? Y a veces aún cuando tenemos gastritis y vemos el picante ahí, decimos, no me va a dar de nuevo. Y te vuelve a dar. O cualquier cosa. Estoy usando ejemplos muy sencillos, muy naturales. Con algunos de nosotros es quizás prohibición de ciertos alimentos, quizás es el azúcar. Quizás el médico ya te ha dicho, no puedes comer dulces, pero tú ves ese 3 leches y dices, no me siento tan mal. Y entonces, ¿qué haces con el 3 leches? Va para adentro. Pero después de aquí a unos años. ¿Por qué? Porque al no ver las consecuencias ahorita, nos engañamos, que no van a haber consecuencias. Y esos son ejemplos naturales que yo creo que todos nosotros hemos fallado, sobre todo con la comida, ¿verdad? Cuando no hemos debido comer algo, a veces ya habíamos comido la medida y dijimos, un poquito más, y eso fue el acabose, Pepto-Bismol y todas las medicinas en la noche. Pero Dios no puede ser burlado. Entonces dice, aquí si se siembra para la carne. Recuerden que cuando se cambia el Evangelio, sea con, vamos a ver distintas situaciones, se induce a las personas a vivir en la carne, a confiar en su propia carne en lugar de su dependencia a Cristo. Por ejemplo, el legalismo que implica una pérdida de la fe, de la confianza en Cristo, en su suficiencia, en sus logros, en sus beneficios salvíficos. El legalismo te dice, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro para estar bien con Dios. Ese es legalismo, cuando se depende del desempeño de la persona para estar bien con Dios. Mucho de ese legalismo hay, hermanos, en movimientos, no en todos, hay buenos ser pastores, etcétera, pero se escucha mucho en el ambiente pentecostal, se escucha mucho ese legalismo donde y tú no puedes hacer eso, y tú tienes que hacer esto, y tú tienes que ayunar así, y la mujer tiene que vestirse así, y no puede hacer esto, y un montón de cosas para estar bien con Dios, en lugar de decirte, en Cristo ya estás bien con Dios. Ok, no, eso no es un permiso para que peques, pero el énfasis es la salvación en Cristo. Del mismo modo, hermanos, los judaizantes, por ejemplo, que eran el problema aquí,
Y los judaizantes son el equivalente contemporáneo de los sacramentalistas. ¿Qué son los sacramentalistas? Son las religiones que te dicen, tú tienes que seguir este sacramento para estar bien con Dios, en lugar de la fe. Por ejemplo, en el catolicismo romano, sí, te dicen que ellos creen en la fe, en la gracia de Dios, etc. Pero tienes que hacer este sacramento. Si no, no logras el resultado. No, la Biblia dice por la fe sola. Y cuando Pablo hablaba de, aparte de las obras de la ley, o sea, no cuenta ni la circuncisión, no tienes que celebrar la Pascua para ser salvo, no tienes que bañarte, etcétera, hacer rituales. No, por la fe en Cristo eres salvo. El legalismo te lleva a eso, y los judaizantes, los sacramentalistas te dicen confía en el sacramento, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Practica la fiesta de Jehová. ¿No? Practica, y ahí tú ves cómo en iglesias se comienza a practicar cosas que eran del antiguo pacto, que ya quedaron cumplidas en Cristo y ya no son necesarias de cumplir. Los que practican ordenanzas del antiguo pacto son los judaizantes. Pero en el nuevo pacto hay también sacramentalistas que te dicen, si tú no practicas este sacramento, no puedes ser salvo. Tienes que bautizar a tu niño, son sacramentos que no tienen ningún poder, no tienen ningún efecto. Tú metes a un niño, es más, sumérgelo en agua, su naturaleza no cambia. Pero ¿qué tal los humanistas? Los humanistas son aquellos que cambian el evangelio ya no tanto con legalismo o sacramentalismo judaizante del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, sino los humanistas son los que cambian el evangelio y ponen al hombre como el centro y el propósito de Dios. Como que Dios está, el fin supremo de Dios es nuestra felicidad. Y no es que Dios nos descuide ni nada de eso. Él es un buen padre, Él tiene cuidado de nosotros. Pero es ese evangelio donde tú eres el centro. Dios quiere que tú alcances otro nivel, que tú seas esto, que tú seas lo otro. Que tú seas feliz, que no tengas problemas. No necesariamente te llevan a sacramentos, porque parecen cristianos en eso, te dicen, solo cree, te hablan mucho de la fe. Pero si tú simplemente prestas atención a las prédicas de estos hombres, muchos de ellos, estos han apoderado de los medios de comunicación cristianos, el hombre es el centro, y no, hermano, de lo que se trata esto es de Dios, de quién es Él, de su grandeza, de su Hijo Jesucristo, de quién es Él, de sus logros, de su reino, de su propósito. Y nuestras vidas son hechas parte de su reino. Y el mismo Señor nos dice que busquemos su reino y Él nos dará todas las cosas. Él tiene cuidado de nosotros. Pero el punto no es que yo sea salvo, que me vaya bien, Pero los humanistas también entonces convierten sus llamadas iglesias las llevan a la carnalidad, porque ellos son el centro. ¿Y qué tal los liberales? También los liberales cambian el evangelio. Los liberales son aquellos que le quitan valor a las escrituras. Y te dicen, no, la escritura realmente no es palabra de Dios, son fábulas, son leyendas. ¿Cuántos no hay hoy en día así? Yo conozco de muchos de ellos, que cuando te hablan de la Biblia te hablan como si fuera una lección moral. Hermanos, ustedes han visto denominaciones completas aquí en Estados Unidos, en el metodismo, en distintos grupos. Por ejemplo, han abrazado toda la ideología del homosexualismo. Escuche usted a esos pastores, y sobre todo interesantemente tienen muchas pastoras cuando ellas hablan. Fíjense, siempre te hablan de la Biblia, cuando la mencionan, como un cuento, y hasta se atreven a decir que Jesús se equivocó. Ahora, pero no solamente están esos liberales que le quitan valor a las escrituras como la palabra de Dios y es solo una referencia, y hasta esto es una leyenda que está
puesta aquí, que no es verdad y que los milagros no son reales. No solamente están ellos, sino los liberales más peligrosos son los que se disfrazan de espiritualidad. O sea, están los liberales que simplemente desvirtúan la Biblia y dicen, esos son cuentos y se acabó. Pero los peores liberales son los que están escondidos detrás de la máscara de un apóstol o de un profeta. Porque ellos con mucha sutileza te dicen, sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero realmente eso no es lo que importa. Lo que importa es tener revelación directa con Dios. Y le quitan el valor a la Escritura y tienes a un montón de esos profetas y apóstoles en su mente carnal, recibiendo revelaciones y diciéndole a la gente, uy hermano, los cuentos que se echan ellos en los medios de comunicación. Escuchaba a una supuesta profetisa que ella se sale del cuerpo para pelear batallas espirituales. Otro supuesto gran profeta, conocidos en los medios de comunicación, que fue llevado al cielo, a las bodas del Cordero, y fue llevado por el ángel. Dice el ángel que es el que presenta las bodas del Cordero, y él veía una mesa, y todo era de oro, y una mesa interminable. Todos hinchados en su mente carnal, conduciendo a miles, a cientos de miles de personas a una carnalidad, porque es una espiritualidad basada en su carne, no en las Escrituras. Porque para ellos las Escrituras no tienen valor, lo que tiene valor es las revelaciones que ellos dicen que tienen. Hermanos, estamos llegando a puntos muy terribles. Un supuesto profeta predica usando zapatos de mujer, de tacón. Y cuando le preguntan por qué usted se viste de traje y imagínense con zapatos de tacón de mujer. Y él dice, es que Dios me dijo que hiciera eso. O sea, hermanos, estamos llegando a niveles donde si el evangelio se cambia, sea con legalismo, sea con sacramentalismo judaizante o de otro tipo, sea con el humanismo, o sea en estos liberales, los liberales que directamente desvirtúan la Biblia o los otros que la desvirtúan con apariencia de espiritualidad, hermanos, llevan a la gente a vivir en una carnalidad que tiene tremendas consecuencias. Por último, ¿qué tal los que yo llamo libertinarios? Los libertinarios son aquellos que agarran el evangelio y dicen, bueno, no importa si tú vives carnal y mundanalmente. No importa. Y conducen a cientos, miles de personas a creer que se puede ser cristiano y vivir. Yo puedo vivir, escuchar cualquier música, bailar cualquier música, ir a cualquier lugar, noviar con cualquier persona. No hay problema. Y que Dios siempre va a estar contigo. Y ellos cambian pasajes porque cuando la Biblia habla de que Dios permanece fiel, no es fiel a ti, es fiel a sí mismo. Pero se cambia el evangelio y que Dios siempre te va a amar y siempre va a estar a ti. Y el amor, se dan cuenta, es muy sutil porque hay verdad, pero a la vez engaño. Porque es cierto que el amor de Dios es eterno. Y Dios no cambia. Pero cuando se dice eso como un permiso de que aunque te vayas lejos, ¿cómo lo entiende la gente? Y cómo vive en ello. Que dice que los que siembran para su carne, cuando el evangelio se les cambia por la influencia que sea, dice que de la carne segarán corrupción. Esa palabra corrupción es una palabra que significa decaer, significa ruina, corrupción, destrucción y perecer. Esa palabra destrucción, hermanos, pudiera referirse a consecuencias en esta vida o en la eternidad. Decaer, ruina, corrupción, destrucción, perecer. Para los hijos de Dios, que en lugar de andar en el Espíritu, andan en la carne, si es que son hijos de Dios, porque si alguien anda en la carne, llamándose hijo de Dios,
se le debe aplicar lo que decía el versículo 1, de lo cual ya hemos hablado, la disciplina eclesiástica. Si hermano, si tú ves si algún hermano fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que sois espirituales, restauradle. Pero da a entender que si tú andas en la carne, aún llamándote cristiano, y no te ejercen disciplina, los hermanos, que no se trata de ira, de castigo, de nada de eso, sino de corrección y restauración, entonces hay consecuencias. Va a haber consecuencias. No es que vas a ser feliz. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. El que vive para su carne, el que le da gusto a su carne, el que actúa en base a su carne, segará corrupción. Si es hermano, si es creyente, va a ser una corrupción, daño, destrucción, aunque quizás sea perdonado y restaurado, pero las consecuencias van a estar ahí. Pero si este andar en la carne se refiere a alguien que no es creyente, su fin sabemos que es la condenación eterna. Hermanos, un hijo de Dios que se involucra en una situación de su carne. ¿Cómo sabemos que es de su carne? Porque no viene del Espíritu de Dios, quien nos ha regenerado y nos lleva a buscar lo que es de Dios y produce amor sincero, fortaleza, paz, nos lleva a vencer la tentación, las pruebas. Pero no, tú le das gusto a tu carne y nosotros decimos va a ser feliz. No. Y aunque parezca feliz, porque ¿saben qué? Dios nos tiene, perdón por usar la palabra, nosotros somos tentados y Dios nos prueba. Cuando vemos a alguien aparentemente andando en la carne y feliz, como le pasó al sacerdote Asaf. Y Asaf estaba a punto, tanto que él pasaba tanto por causa de Dios y tanta aflicción y negación, mientras otros vivían como querían y les iba bien, dice, hasta que entendí el fin de ellos. O sea, ahora pueden estar jajaja, jijiji. En Proverbios 1 nos habla de los burladores que aman el burlar. Pero un día Dios cambiará esa burla en lamento. No me interesa, hermanos, quien sea que sea. Cuando desafiamos a Dios, como dice el Salmo 2, ¿saben qué dice ahí? Dios se burlará de ellos. No, hermanos, no hay manera de darle vuelta. Ahora, si tú estás en una situación o alguien bajo tu autoridad, tu cobertura está en alguna situación, pídele a Dios firmeza, sabiduría y valentía para enfrentar esa situación. Primero si eres tú, pero sobre todo si hay alguien bajo tu autoridad que Dios te ha puesto. Un hijo, una hija, porque sí hay consecuencias, hermanos, y no son buenas. Y esas consecuencias vienen determinadas por Dios. Dios no puede ser burlado. ¿Dónde vemos en la Biblia menciones de corrupción, de destrucción? Por ejemplo, se habla en Romanos 8:21 que la creación presente está bajo corrupción, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Un día los cielos y la tierra van a ser hechos nuevos, pero ahorita están bajo corrupción. En 1 Corintios 15, 42, 50 y 50, cuando se habla de la resurrección, se afirma que la condición humana del creyente actual todavía está en corrupción, pero será despertado en incorrupción en la resurrección. O sea, todavía en nuestro cuerpo experimentamos el decaimiento que el pecado trajo al entrar en el mundo. En 2 de Pedro capítulo 2, versos 12 y 19, Pedro habla de los falsos profetas y maestros que son esclavos de corrupción. ¿Se dan cuenta que la palabra
corrupción no es algo bueno. ¿Y qué es sembrar entonces para la carne? Es sembrar para tus gustos, deseos, emociones, pensamientos, pero que no van conforme al Espíritu de Dios, que no van conforme a la voluntad de Dios. Eso es sembrar para la carne. No es nada mágico, no es nada difícil de comprender. Pero yo quiero terminar con la siguiente parte cuando dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Del Espíritu segará. Primero, fíjense, uno está sembrando para su carne y el otro está sembrando para el Espíritu de Dios en uno. O sea que, ¿a qué estás alimentando? ¿Qué estás alimentando? ¿Qué pensamos, hermanos? Veía dentro de esas razas de perros peligrosos que hay, vi hace no mucho el video de un perro de esos de raza peligrosa, que sin ninguna razón ataca a una niña. O sea, no alguien lo cuenta, sale el perro, sale corriendo de una casa, ve a una niña y menos mal que el papá estaba ahí. Y por alguna razón el papá cargaba un arma y pero de nuevo, hay consecuencias. Quizás tú no las has sufrido, gracias a Dios, o no por ahora. Pero entendemos mal el Evangelio. Sin embargo, los que siembran para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La mención, hermanos, la palabra vida eterna puede ser no solamente referencia a la eternidad futura, pero también, principalmente, si me acompañan a Juan 17, en Juan 17, que este pasaje es muy, muy bello, hermanos. Porque el Señor Jesús dice lo siguiente, verso 1, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, o sea, su Padre, dijo, Padre, la hora ha llegado, Él ya está por ser entregado para morir en la cruz. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. De nuevo, la elección de Dios, por gracia, estos son los que vienen a Cristo, y al Hijo dice, le has dado potestad para que dé vida eterna. ¿Y qué es vida eterna? Verso 3. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Qué es vida eterna? Es más que pensar que voy a estar siempre con Dios. La vida eterna es conocer a Dios, lo cual vamos a hacer por la eternidad. Al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es vida. Conocer a Dios, deleitarnos en Dios, confiar en Cristo, deleitarnos en Cristo, quedar maravillados de su obra, de lo que Él ha logrado. Entonces, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, hay que sembrar para el Espíritu. ¿Cómo se siembra para el Espíritu? La palabra nos enseña que ya hemos recibido el Espíritu. Si hemos creído en Cristo, conforme al Evangelio, ya hemos recibido el Espíritu. Ahí mismo en Gálatas, recuerden siempre, ver capítulo 3, verso 2, dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando se recibe, cuando se cree, por eso el Evangelio es tan importante, porque solo el Evangelio nos puede presentar a Cristo de tal manera que la gente pueda ver su condición, pero la suficiencia que hay en Cristo, y decir, yo quiero confiar en Cristo y no en mí. Ahora, ¿se dan cuenta de la relación que hay entre el Espíritu y andar en el Espíritu, el Evangelio, en todo ello?
Y ya hemos recibido el Espíritu si hemos creído en Cristo conforme al Evangelio. Y entonces la palabra lo que nos exhorta es ahora a ser llenos del Espíritu. Efesios 5:18, este es algo que hemos mencionado en una prédica anterior, pero en el verso 18 dice Pablo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos. ¿Llenos de qué? Del Espíritu. O sea, ya tenemos el Espíritu. En el capítulo 4, verso 30 de ahí de Efesios dice, no contristéis al Espíritu. Nos dice Pablo claramente, no contristes al Espíritu, lo cual es como afligir al Espíritu, ponemos así, luchar contra el Espíritu, y eso se hace cuando el creyente peca, cuando anda en su carne. Cuando el creyente genuino peca, no es que el Espíritu se va de su vida, pero lo contrista. Y Pablo dice, no contristéis al Espíritu con el cual fuiste sellado para el día de redención. Y ahora está diciendo más bien, en el capítulo 5, 18, sed llenos, y es una exhortación a ser llenos continuamente del Espíritu Santo. Y si eres lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a prevalecer sobre tu carne. No es que vas a andar sobre una nube. Ser lleno del Espíritu no quiere decir que vas a flotar y ver ángeles. Ser lleno del Espíritu es ser lleno de Dios, quien va a prevalecer sobre tu carne y mi carne. ¿Tu carne es buena o es pecaminosa? ¿Están seguros? Mi carne es pecaminosa todavía, está afectada por el pecado. Yo ya he sido liberado de la esclavitud o del poder del pecado. Quiere decir que ya no le tengo que obedecer ciegamente, pero en mi carne todavía está el vestigio del pecado. Tú y yo somos capaces de hacer, pensar, desear, sentir cosas que son opuestas a Dios todavía. Y por eso es que como creyente todavía podemos, no como permiso, sino como posibilidad pecar. Entonces la exhortación es ser lleno del Espíritu, porque el Espíritu es el que te va a hacer vencer tu propia carne. En Él está el poder para vencer tu carne. Por ejemplo, para que en tu mente tú entiendas cuál es la voluntad de Dios, que no es la voluntad de Dios conforme a las Escrituras. Para darte el deseo y la fortaleza de no hacer algo que de repente estás siendo tentado a hacer. Por iniciativa propia o por reacción, el Espíritu Santo nos va a ayudar en eso. Porque en todos nosotros todavía somos tentados de nuestro propio corazón, de nuestros propios deseos, de nuestra propia concupiscencia. Dice que cada uno es atraído y seducido. Pero el Espíritu que está en nosotros nos ayuda a vencer. Y Dios nos dice, pon esto en tu mente, considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios. Y los que son de Cristo y se han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y Pablo dice en Romanos 8, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, o sea, tenemos una lucha, el creyente. ¿Cómo se vence en esa lucha? No es negando la carne solamente, no es eso en sí, es creciendo, sino en el Espíritu, que el Espíritu en nosotros es en quien está el poder, la santidad, el entendimiento que necesitamos todo para vencer a nuestra propia carne. Entonces, por eso dice, no te embriagues con vino, sé lleno, continuamente sé lleno. Alguna gente cree que ser lleno es algo de venir el domingo y ahí temblar y sacudirse. Eso no es ser lleno. Ser lleno tiene que ver con el carácter del creyente. Por eso Pablo en Gálatas habla del fruto del Espíritu. Es decir, cuando un creyente tiene el Espíritu y está siendo lleno del Espíritu, en su vida se va a manifestar amor, gozo, paz. Y no dice ese fruto del creyente, es fruto del Espíritu en ese creyente. De donde cuando escaseamos en eso, cuando manifestamos más bien las obras de la carne, como creyente quiere decir que hemos malinterpretado el Evangelio en algún momento, quizás creemos que somos libres quizás hemos caído en libertinaje o no sé en qué. Y cuando comprendemos el Evangelio, nuestra carne se malinterpreta. Y lo peor que podemos hacer en nuestra carne, hermanos, es excusarla. Y manifiestas son las obras de la carne, dice, ¿no?
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, celos, iras, contiendas, etcétera, etcétera. Lo peor que podemos hacer es justificar. Eso es carne y se acabó. Lo peor que podemos hacer es echarle la culpa también a otras personas. Es que yo soy así porque... No, esa es la carne. Pero la buena noticia para los creyentes es que en Cristo ya han sido lavados, ya han sido justificados, ya han sido hechos nuevos, se les ha dado el Espíritu. Y ahora por el Espíritu pueden hacer morir las obras de la carne. Podemos. ¿A quién vamos a culpar, hermanos, de nuestra carne? Mal temperamento, malas palabras, malos deseos, malas acciones. Aún a veces con ¿a quién vamos a culpar? Esa es la carne. Y la descripción que hace Pablo de la carne es horrenda, porque la carne es horrenda. Pero Pablo dice, pero ahí está el Espíritu. Se te ha dado el Espíritu. Entonces, fíjense que el contraste, por eso Pablo dice, no te embriagues con vino, porque hay gran tentación, hermanos, de en esta vida simplemente disfrutarla, tomar vino. El vino es señal de placer, de tranquilidad, de gozo, un vinito para estar contento. Y hasta la tentación de emborracharse para olvidarse de los problemas. Y hoy día no necesitamos de vino, hermanos. Con la industria del entretenimiento tenemos vino por todos lados. Si no, fíjate por qué tú recurres a ciertas aplicaciones o lugares de internet o de la televisión para olvidarte de tu día difícil en lugar de ser lleno del Espíritu Santo. No nos damos cuenta. La reacción típica de la carne es recurramos al vino, porque la carne no quiere morir. O sea, si tú a tu propia naturaleza tú le dices conságrate a Dios, la carne va a decir no. Prefiero entretenimiento, prefiero vino. Y Pablo está consciente. Entonces, ¿y cómo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué? ¿Alguien tiene que poner su mano sobre mí? Eso lo vemos en el Nuevo Testamento, pero no es una condición. Fíjense que aquí Pablo no dice, sé llenos que te pongan las manos cada día, cada vez. Cuando vemos eso en el libro de los Hechos, fue para marcar un momento de identificación con esos creyentes y el Espíritu Santo venía sobre ellos. Acá dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Entonces, ser llenos no es una experiencia mística donde de pronto parece que nos salimos del cuerpo, porque ese es el misticismo, creer que uno tiene contacto, como que está aquí uno físicamente, pero como que tiene contacto con la divinidad, como que uno se sale de la realidad. ¿No han escuchado muchas veces que la gente dice, oh, no estaba consciente de nada, solo estaba consciente de Dios? Algunos experimentan como si se salieran de acá y de verdad estuvieran por allá, y al terminar las canciones, curiosamente siempre eso está relacionado con canciones, es como que bajaran y uno aterrizó y ¿dónde estuve? En ese misticismo, hermano, se pierde la lucidez, es una característica, la gente deja... Qué precioso, hermano, es tener comunión con Dios y adorarle y estar hasta con los ojos abiertos. O muéstrenme algún pasaje donde usted dice que adorar a Dios y orar usted tiene que cerrar los ojos. Puede hacerlo, no está prohibido, pero... Y uno está... Y comienza a ver hasta movimientos involuntarios y peor, comienza gente a sacudirse, a caer, y se piensa que eso es ser lleno del Espíritu. Acá dice, hablando entre vosotros, lo cual implica que junto con otros hermanos, congregándose con otros hermanos. En 1 Corintios 14, Pablo dice, ¿qué hay pues cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina. Es en comunión con otros hermanos y debe ser hablar entre vosotros. Por eso, ¿se dan cuenta la gente cuando dice, yo he escuchado gente que dice, no me congrego yo por esto que el otro? Y entonces, ¿tú con quién hablas? Acá dice, hablando entre vosotros.
con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Eso significa, hermanos, que debe hablarse la palabra de Dios entre los hermanos. Y aquí se habla de melodía. Por eso los cantos, el congregarse es algo muy bello. Y cuando comienza diciendo los salmos, obviamente entendemos que es la palabra de Dios. Inicialmente se refiere a los salmos que tenemos como el libro de los salmos, la mayoría de ellos inspirados a través de David, del rey David. Entonces, en cierta manera también Pablo está abocando a la himnología en la iglesia, que debe estar saturada de la palabra de Dios, del Evangelio. Pero los salmos no solo son cantos, los salmos también son oraciones. Los salmos son fundamentalmente, es parte del lenguaje, la literatura poética de las Escrituras, y los salmos son cantos, pero también son oraciones, clamor. Entonces, cuán importante, hermanos, que la palabra de Dios fluya y aún de nuevo en la himnología de la iglesia, a través de la oración. Y ahí dice con salmos, himnos y cánticos espirituales. Los salmos son fundamentalmente, como hemos dicho, el libro de los salmos, que es el himnario del pueblo de Dios. Ha sido revelado por Dios mismo, es palabra de Dios. No es compuesta por un cantante famoso que al final y tienen royalties y ¿cómo se lucra hoy día con la llamada alabanza y cómo desde hace años, cómo la gente sigue comiéndose eso? ¿De cuándo acá David cobró royalty por un salmo? O pidió que se lo invite a cantar en un sitio, pero solo si me ponen hotel de 5 estrellas. Y no nos damos cuenta que todo eso es un negocio. Que si el Señor estaría aquí presente, como cuando estuvo en el templo, echaría toda la mesa de aquellos que negocian con la alabanza, con la adoración. Pero los salmos son la palabra de Dios. Himnos. Los himnos son cánticos también. Fíjense que está a la misma altura con salmos, himnos y cánticos espirituales. Son cantos escriturales, posiblemente más del periodo apostólico, que en las escrituras los tenemos como credos. ¿Sabían ustedes que la iglesia en el Nuevo Testamento, recuerden que estamos en el periodo apostólico, el Nuevo Testamento está siendo revelado y todavía están activos los dones, sobre todo los dones revelatorios del Espíritu Santo que empezaron en Pentecostés, en ese tiempo. Entonces, en la iglesia, Dios hablaba, obviamente los apóstoles son los que la autoridad oficial en cuanto a la revelación de la doctrina de Cristo, pero hay pasajes en las Escrituras, como solo les voy a mencionar uno, el de 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16, donde dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese versículo que ustedes leen ahí era uno de los credos de la iglesia del Nuevo Testamento, antes que se terminara de cerrar el canon de las Escrituras, los 27 libros del Nuevo Testamento. Se dice que ese versículo se recitaba, porque ahí está el Evangelio como resumido, y algunos afirman que este era un canto o un himno que se cantaba en la iglesia. Es muy difícil el tema ese de salmos, himnos y cánticos espirituales, pero hay varios. Está el Magnificat, cuando dice en Lucas el canto de María, engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. Todo ese pasaje se dice que también era como un himno que se cantaba. Pero también se menciona cánticos
o odas espirituales, que lo que enfatiza es que hay en Efesios que no son cosas carnales, no son copias de la adoración de los hombres. Por ejemplo, el culto cristiano, el culto de la iglesia, no tiene que parecerse a un concierto mundano. El énfasis cuando se dice cánticos espirituales está refiriendo que no son carnales. Si tú vas a un concierto mundano, tú esperas toda esa oscuridad, esas luces, ese desenfreno, todo. Son carnales, no tienen el Espíritu Santo. Pero ¿cómo es posible que en la iglesia tengamos cultos carnales? Y lo peor es que la nueva generación cree que eso es normal, porque ellos no conocían, por lo menos la iglesia evangélica, cristiana hace 30 años, jamás hubieran tenido un concierto cristiano como se tienen ahora. Pero fueron todos esos modernistas que entraron primeramente en Estados Unidos y después en América Latina, todos esos, Marcos Witt y todos esos, y Alvarado y todos esos Barrientos, que meten misticismo, meten carnalidad en la alabanza, y ahora eso se ha hecho normal. Y los conciertos, no es digno de la predicación que yo mencione a un cantante mundano, pero a veces no hay diferencia, hermano. Y la letra tan pobre. Entonces los cánticos espirituales apuntan que los cantos no sean resultado de la mente, emociones, sentimientos o prácticas carnales, que en el mundo es normal que celebren así, sino que sean cantos resultados del Evangelio, de las Escrituras, lo que es revelado por el Espíritu, y hecho con la dignidad y la decencia que Dios pueda decir, estos son mis hijos, estos no son mundanos. Pero desde los que dirigen los cantos, hermanos, y lo digo, su aspecto, y usted, yo sé que lo primero que van a decir, usted es anticuado. No, la palabra dice todo lo que es justo, todo lo que es bueno, todo lo que es decente, en eso pensar. Pero desde el aspecto rotoso, descuidado de los cantos, y Dios te dice, tú vas el espíritu se alimenta, pero no me metas la carne. Pero a eso le llamamos nosotros libertad y moda. Y al que está opuesto a eso le llamamos legalismo, legalista. Y no te das cuenta que lo que ese hombre en su desarreglo, en su apariencia, lo que te está diciendo, porque alguno me mira a mí y puede decir, lo que pasa es que tú eres anticuado. No, yo no me vestía así antes. Cuando yo no era creyente, yo me vestía de lo más mundano que ustedes se pueden imaginar. Por ahí salvaron algunas fotos que traté de quemar yo todas, pero... Y mi cabeza no era así peinada, yo no me peinaba. Y con eso les digo todo. Y me gustaba andar así. Y nadie me vino a mí a decir, para ser cristiano tú tienes que vestir así. No. Pero yo he entendido que cuando en la carnalidad uno se presenta como uno es, y Dios lo tiene que aceptar a uno. Hermanos, este pasaje es paralelo de Colosenses, y así terminamos Colosenses 3, porque dice con salmos, con himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor de corazón, dándole gracias por todo. Es en el congregarse, en los cantos, somos edificados, pero también no solamente en los cantos, sino en la predicación y en la conversación con otros hermanos. Por eso Colosenses 3 dice, la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Y es interesante porque dice la palabra de Cristo, lo cual está dando énfasis al Nuevo Testamento, a lo que el Señor habló y lo que el Señor mandó. No solamente habló directamente en los evangelios, sino lo revelado de Cristo por medio de los apóstoles. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento.
No quiere decir que el Antiguo Testamento no sirve, pero está diciendo la palabra de Cristo. O sea, necesitamos entender al Cristo del Nuevo Testamento y su obra para entender bien el Antiguo Testamento. Esa palabra de Cristo more, dice, lo cual implica que sea recibida, que sea guardada, que sea atesorada y que more en abundancia, no escasamente. ¿Cuánto conoces tú de la palabra de Cristo? Y entonces dice, primero tiene que morar abundantemente para que después la pueda hablar, enseñar y exhortándose unos a otros. Se dan cuenta que no es que los pastores nomás ejercen dominio sobre, sino que todos somos edificados en el Espíritu unos a otros. Por eso es tan importante la comunión entre pastores con otros pastores. Y con los hermanos de la iglesia, uno escucha, hermanos, y se edifica, se alienta, se fortalece, es corregido también. El pastor también tiene la misma necesidad que tienes tú. Y también dice, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, y de nuevo dice con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, este llamado esta exhortación a permanecer en el Evangelio comienza con este énfasis de que nuestra vida tiene consecuencias, pero el énfasis es andar en el Espíritu. Siembra para el Espíritu, con otros hermanos, con la palabra de Cristo, con la palabra de Dios, en la himnología, en la oración. Siembra para el Espíritu. Es en el Espíritu que está el poder que puede dar fruto en tu vida y manifestar características que no son naturales en ti. Él lo puede hacer en ti. No es que el Espíritu te va a anular, sino cambia nuestra vida, cambia nuestro pensamiento, cambia nuestras reacciones. Va dominando el pecado en la carne para que se manifieste Dios. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Les invito a ponerse en pie.